Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandra Sierra González. Estudio la licenciatura en Comercio Internacional y hoy voy a presentarles mi tema de investigación, titulado ¿Cuál es el trasfondo de la llamada maldición de los recursos naturales? Caso México 2019. Para comenzar con esta investigación hay que remontarnos en los antecedentes, el origen, y esto comienza a partir de la fiebre holandesa. ¿En qué consiste este fenómeno? Básicamente se habla de un boom en un sector en específico. Generalmente son los sectores secundarios. Una vez identificado el recurso natural que se va a explotar, comienza una gran cantidad de exportaciones. Por lo tanto, la entrada de divisas es aún mayor, provocando un desequilibrio en la balanza comercial. Pero una vez terminado de explotar el recurso natural y al volvernos dependientes de ese sector, dejando de lado los demás sectores y los demás productos, la economía decae. Y es ahí donde entra la maldición de los recursos naturales, puesto que toda la riqueza que pudo haberse obtenido de este producto en específico no se va a repartir de manera equitativa y únicamente va dirigido a ciertos sectores sociales y económicos. Por lo tanto, todo esto va a ser originado por la corrupción y la mala administración de las instituciones públicas, trayendo como consecuencia pobreza, desigualdad económica y más que nada una gran brecha entre las sociedades. Es ahí donde las personas y el mismo país dice que está sufriendo la maldición de los recursos naturales. Pero hay que saber bien que la maldición no son los recursos naturales, es la mala administración que ejerce el gobierno de cierto país, en este caso de México. Una vez entendiendo este proyecto de investigación, nos planteamos el siguiente problema aplicando 3 preguntas. La primera, ¿qué es el tema de tesis? ¿De dónde surge el tema? ¿Cuáles son las consecuencias del tema? Respondiendo a la primera pregunta, ¿qué es el tema de tesis? Pues bien, el tema de tesis es el análisis de una tendencia en donde se ve que países ricos en recursos naturales, pero muy poco desarrollados económicamente, se ven afectados por este fenómeno, a diferencia de países que no gozan de estos recursos naturales, pero tienen un amplio desarrollo económico, tecnológico, social e inclusive político. ¿De dónde surge el tema de investigación? Surge de la fiebre holandesa. Todo se origina ahí. Podríamos decir que la maldición de los recursos naturales es una nueva fiebre holandesa. Y la última, ¿cuáles son las consecuencias del tema? Pues bien, las consecuencias son las que estamos viviendo actualmente. Podemos enlistar pobreza, desigualdad y corrupción. Siendo la corrupción, a su vez, una consecuencia, y lo más interesante de este tema es que también la corrupción es una de las causas que originan la maldición de los recursos naturales. Teniendo estas 3 preguntas, nos planteamos el siguiente problema. Los efectos de la corrupción en este tema son impactantes, puesto que es la causa principal. Sin embargo, existe un trasfondo en esa teoría. Y dentro de esta mala administración de las instituciones públicas existen aún más causas. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que causa realmente la maldición de los recursos naturales y cómo puede afectar al desarrollo de los países? Nos planteamos la siguiente hipótesis. Con el análisis del origen de la maldición de los recursos naturales, encontrando las causas principales que inician este círculo vicioso, se podrán plantear y evaluar las situaciones que afectan el desarrollo económico, político y social de un país. Esta hipótesis atiende a la pregunta anterior planteada, puesto que atiende 2 situaciones. La primera, ¿cuáles son las causas principales de la maldición de los recursos naturales? Y la segunda, si estas causas afectan como tal al desarrollo de un país. Como hipótesis complementaria, tenemos que, analizando que la corrupción es una de las causas principales de la maldición de los recursos naturales, podrán surgir las demás causas que dan origen a la maldición. Para poder saber si estas 2 hipótesis se van a cumplir,
Y para lograrlo vamos a plantearnos el siguiente objetivo: entender el origen de la maldición de los recursos naturales en México, desde 1993 al 2019. ¿Por qué planteamos estas dos fechas? Porque pensamos y creemos que a partir desde 1993 México inicia con su apertura comercial. Y esta apertura comercial va a permitir que empresas multinacionales lleguen a instalarse, que la inversión extranjera llegue y éstas se aprovechan de las situaciones en las que vive México. Corrupción nuevamente. Para poder llegar a este objetivo general, vamos a tener tres objetivos específicos. El primero, encontrar por qué la falta de rigurosidad en las leyes es una de las principales causas, enfocándonos centralmente en la Ley de Explotación de Recursos Naturales. Analizar en qué afecta esto en el desarrollo económico del país. Analizar qué permite el aprovechamiento de las empresas multinacionales, porque como antes he mencionado, la apertura comercial atrae ese tipo de inversión extranjera, pero éstas se aprovechan y explotan desmedidamente las riquezas naturales, en este caso de México. Para poder guiar nuestra investigación, planteamos 15 preguntas de investigación. Para mejor entendimiento, se dividió en 3 columnas. La primera, temáticas identificadas. La segunda, preguntas de investigación. Y la última, si éstas se van a responder de manera descriptiva o presencial. Las preguntas de investigación atienden a diferentes temas que van a ser identificados a lo largo del marco teórico y del análisis de caso. Como primera pregunta de investigación tenemos: ¿qué es la fiebre holandesa? ¿Qué relación tiene con la maldición de los recursos naturales? ¿Cómo afecta la corrupción al desarrollo político y económico de México? ¿Cuál es el grado de afectación de las irregularidades en las leyes mexicanas, económicas y sociales del país? ¿Qué leyes se aplican a la explotación del recurso natural identificado como el petróleo? ¿Qué afectaciones políticas, sociales, económicas, ambientales va a tener la explotación del petróleo? ¿Qué es lo que exporta e importa México y a qué países? ¿Cuáles son las instituciones que regulan el comercio exterior mexicano? ¿Cuáles son las instituciones que regulan la inversión extranjera en México y cómo la regulan? ¿Qué afectaciones puede tener su falta de rigurosidad debido a la corrupción? ¿Cómo se origina la desigualdad económica? ¿Qué afectaciones tiene al bienestar social y al desarrollo de un país? ¿Cuáles son las principales empresas que tienen presencia en México? ¿Y cuáles serían sus afectaciones al territorio? ¿Las empresas multinacionales tienen cierta injerencia en la política mexicana? Y finalmente, ¿cómo influye la maldición de los recursos naturales en otros países? En esta sección vamos a presentar casos como Chile, Colombia, Países Bajos, Perú, Venezuela. ¿Cómo vamos a aplicar esta investigación? Aplicaremos la siguiente metodología. Como métodos de investigación tenemos el método analítico. Este método analítico lo ocuparemos para establecer las características principales de la maldición de los recursos naturales, estableciendo un panorama general que nos abrirá las puertas a saber cómo origina y cómo se causa este fenómeno. Después aplicaremos el método comparativo. Una vez establecidas las características principales de la maldición de los recursos naturales, podemos establecer relaciones entre cada una de las causas y a su vez vamos a establecer por qué estas son causas principales de la maldición de los recursos naturales. Y por último aplicaremos el método deductivo. En este método vamos a utilizarlo para poder analizar el caso de otros países, saber cuáles son sus similitudes y diferencias con el caso de México y aplicar posibles soluciones que se pueden tener aquí en México. Como técnicas vamos a ocupar la técnica documental. Esto como un recurso para tenerlo para posibles documentos, noticias que podamos encontrar vía documental. Y la entrevista. Esta entrevista nos va a dar una visión más clara y precisa del problema en general.
Se va a realizar a 7 expertos realizando 4 cuestionarios diferentes. A lo largo de la investigación se concluye que se puede obtener una relación entre la hipótesis planteada y los objetivos generales de la misma, puesto que encontramos cuál es el verdadero origen y las causas, cómo se relacionan cada una de ellas, pero como tal, cuál es la principal causa que desencadena todo el problema de la maldición de los recursos naturales. A su vez, con esta hipótesis y con esos objetivos pudimos establecer una relación con el marco teórico, el análisis de caso. A lo largo de todo este proyecto de investigación se pudo encontrar el origen y las causas de este fenómeno. Algunas recomendaciones que hago a este tema, atendiendo al marco contextual, es hacer más hincapié de cómo se originó en México. En el marco teórico se menciona cómo se originó mundialmente, cuál es su definición, cuál es su relación con la fiebre holandesa. Sin embargo, no se establece bien cómo se inicia en México, puesto que información no existe. Sin embargo, se nota que hay causas y consecuencias que comparte México con otros países que hacen claro que México sufre de este fenómeno. Atendiendo al marco teórico, podemos recomendar que se haga más hincapié en qué es lo que exporta e importa México. ¿Por qué es importante este tema? Porque a lo largo del marco teórico se analizó cuáles son las exportaciones e importaciones de México y cuál es su ventaja competitiva. Analizamos que su grado de complejidad no es igual al de sus exportaciones que al de sus importaciones. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿por qué México no cuenta con la tecnología adecuada para explotar sus propios recursos y otras naciones tienen que venir a explotar nuestros recursos? Es importante analizar y ahondar más en este tema, planteando la siguiente pregunta. Profundizar más en la falta de rigurosidad en las leyes y de las instituciones. A lo largo de la tesis se habló acerca de estas causas principales, centrándonos en la corrupción y las instituciones, la mala administración de las mismas. Pero se podría profundizar más en este tema, inclusive encontrar soluciones a este problema. Y finalmente, para el marco teórico se recomienda hablar más acerca de la explotación del petróleo mexicano. ¿Por qué? Porque este es un recurso importante para la maldición de los recursos naturales, puesto que es un recurso por el que muchos países pelean, y México goza de este. A pesar de que sus exportaciones hayan disminuido, este producto sigue siendo importante para la economía mexicana. Por tanto, se podría establecer por qué es tan importante también para la maldición de los recursos naturales, e inclusive analizar qué otros recursos hacen que México se encuentre en este fenómeno. Recomendaciones atendiendo al análisis de caso se pueden establecer que se pueden reforzar algunas preguntas y replantearlas. ¿Por qué? Porque algunos entrevistados no entendieron algunas de las preguntas y proponen replantearlas. Inclusive algunos de ellos no sabían exactamente acerca del tema de la maldición de los recursos naturales, pero sí de explotación del petróleo, de inversión, de empresas multinacionales. Entonces se recomienda hacer una breve introducción acerca de este tema para que las respuestas sean fructíferas. De igual forma se recomienda profundizar acerca de la presencia de las empresas multinacionales. ¿Y esto por qué es importante? Es importante saber la opinión de los empresarios, inclusive de los entrevistados, acerca de esta presencia de las multinacionales, porque son empresas extranjeras que vienen a territorio mexicano a explotar recursos. Y finalmente se recomienda que se ahonde más en el tema del petróleo, considerado como un recurso atractivo. Nuevamente, como anterior he mencionado, este recurso es atractivo para la maldición de los recursos naturales y para muchos de los países, como Estados Unidos, Japón. Y finalmente, atendiendo la propuesta, se recomienda ahondar más en el tema de las instituciones, su falta de rigurosidad en las leyes y cómo la aplican, puesto que es la causa principal. Como he mencionado antes, los recursos naturales no son la maldición, sino su mala administración. Muchas gracias.